Nuestra visión es unificar el cuerpo de Cristo y alcanzar todas las naciones con el Evangelio de Salvación, propagando mensajes positivos, estimulando al cambio de vida en las familias con fundamentos sólidos, acortando las distancias a través de las nuevas tecnologías. Y este es nuestro mayor desafío, llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Nuestra misión es transmitir el mensaje de la palabra de Dios a través de todos los medios audiovisuales posibles, para así difundir el trabajo de los ministerios e iglesias en México y el mundo. En la actualidad, puedes escucharnos a través de la página de internet www.radioadiccioncristiana.com.mx. Además, mis hermanos, bienvenidos. Estamos aquí en Radio Adicción Cristiana, predicando a las naciones. Soy el pastor Juan Manuel Vadillo. Yo soy Mari Garza. Estamos aquí para que tú recibas un mensaje de parte de nuestro Dios, que realmente este mensaje pueda llenar tu vida y tu corazón, y que realmente donde tú te encuentres estés relajado, estés tranquilo, ya sea que estés aquí en México, en Centroamérica, en América Latina, puede estar también en el norte de América, en Asia, en Europa, en donde tú estés, que Dios te bendiga. Toma un tiempo para que escuches este mensaje que Dios tiene para ti. Es un mensaje muy bonito y que realmente a todo mundo nos hace falta. Bueno, antes de comenzar, yo quiero enviarte un saludo, porque muchos de los hermanos que visitan la página de Radio Adicción Cristiana y nuestras redes sociales, siempre me están diciendo, envíame un saludo. Entonces esta mañana quiero mandar un saludo para todos ustedes, para nuestro hermano Alegría, que se apellida así, o no sé, así lo tengo yo. Entonces necesito yo esta mañana que sepan que ustedes son parte muy importante de nosotros, y por eso esta mañana quiero tomar estos instantes para enviarles un saludo, una bendición, un abrazo a la distancia. Tengo amigos en muchos lugares, entonces todos ustedes reciban de parte de Dios bendiciones al mil. Y esta mañana queremos compartir contigo una palabra, y esta palabra es acerca de la incredulidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero nosotros estamos metidos en problemas que nos sacan de la fe y nos hacen llegar a un punto de que ya no creemos en nada. Entonces, esta mañana nosotros queremos hablarte algo sobre las consecuencias de la incredulidad, porque la incredulidad te va a sacar totalmente de la bendición, de la presencia de Dios, y es algo que el Señor aborrece, y que tú como finalidad tendrás el infierno. O sea, vas a estar totalmente separado de Dios. Y dice la palabra que la incredulidad es falta de fe. Y en los tiempos de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, ellos escuchaban al Señor, ellos miraban cosas, pero dentro de sí ellos no creían. Entonces esto es algo que siempre ha pasado. Hoy más, porque estamos bombardeados de muchas ideas, de muchas cosas que nos hacen dudar. Y nosotros somos así, creemos de repente en que un brujo nos puede ayudar, pero no creemos que Dios nos pueda ayudar. El Señor nos puede sanar de cosas pequeñas, creemos, como una gripe, como una tos, pero si hay un problema más fuerte, la gente dice, yo no creo que Dios me pueda ayudar, no creo que me escuche. Ora tú, porque a ti sí te escucha el Señor, a mí no me escucha. Entonces, esta incredulidad no es otra cosa sino falta de fe. Ahorita veníamos hablando, mi esposo y yo, y él decía, se necesitan más milagros. Yo creo que se necesita creer más en el Señor, porque Él es el creador de todo. ¿Amén? Entonces, hay una palabra en Juan. Vamos a estar hablando sobre Juan 20,
porque ahí nos habla esta palabra de, dice que el primer día de la semana, dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, dice, y entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos, a aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Dice que salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y dice que corrían los dos. Dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero dice, no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él, dice, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Entonces, aquí hay una palabra que dice, la mujer llegó ahí, ella vio que estaba quitada la piedra y ella corre a avisarle a los demás. Cuando ellos vienen, ellos encuentran los sudarios o la ropa que traía el Señor ahí, doblada. Pero ellos no piensan o no se acuerdan que el Señor les había dicho que iba a resucitar. Entonces, ellos lo primero que hacen es, alguien se llevó el cuerpo. O sea, no tenemos a quién hacerle los rituales que estamos acostumbrados a hacer porque no tenemos un cuerpo. Ellos jamás llevaron su mente más allá a decir, esta palabra el Señor ya nos había dicho que él iba a resucitar. Ahora, cuando alguien se lleva en este caso que decían, se llevaron al Señor, porque alguien con tanta prisa de desaparecer al Señor dejaría la ropa en su lugar y en orden. Entonces nos muestra ahí la palabra del Señor que ni aún ellos, o sea, ellos ya no esperaban, a pesar de que el Señor les había dicho, yo voy a resucitar, ellos no creyeron en eso. Pastor. Ahí podemos ver, hermanos, realmente lo importante de creer. Y más de creer es conocer la palabra, porque a veces como no conocemos la palabra no podemos creer. ¿Y por qué les comento esto, hermanos? Porque cuando Cristo murió, realmente la gente, hermanos, los religiosos le comentaron, queremos una guardia. Ellos sí sabían, ellos conocían la palabra, porque dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces necesitamos, no vaya a ser que alguien resucite o que alguien tome el cuerpo y vaya a ser peor esto que va a pasar que la muerte. Aquí podemos ver, hermanos, que sí conocemos realmente quién es Dios, cómo es Dios, quién es el Hijo de Dios. Toda la gente lo conoce. Y digo que toda la gente lo conoce porque si tú ahorita checas qué día es hoy tú puedes decir, estamos en el año 2019. ¿Antes o después de quién? De Cristo. Entonces hay una referencia de que sí existe Cristo, pero no creemos realmente que Él es el Hijo de Dios. Mucha gente piensa, es que Él es otro profeta más, Él es otro discípulo más, Él es otro que vino, es una persona muy buena para hablar, que tenía muy buen léxico, que hizo muchas cosas, pero hasta ahí. Y no hemos entendido, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y vamos a ver más versos donde tú puedes ver realmente en la Escritura que nos enseña que hay gente que sí creía y gente que no creía. La mayor parte de la gente no creía. ¿Por qué no creían, hermanos? Porque realmente es difícil creer lo sobrenatural. Realmente es difícil creer que alguien te diga, ¿estás enfermo de cáncer? Sí. ¿Dios te puede sanar? ¿Pero cómo? El médico me dijo que voy a morir. Ahí ya tengo una referencia de que si el médico me dijo que voy a morir, tú me dices que voy a sanar, entonces ya tengo una incredulidad, tengo una duda, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, también nosotros creemos que Jesucristo, lo mencionamos que Él es sobrenatural, pero no es cierto. O sea, la palabra sobrenatural ni siquiera la debíamos de emplear como cristianos. Él es naturalmente Dios,
porque Él es Dios verdadero. Dice Hebreos 3:12, una exhortación para todos nosotros como cristianos. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Aquí está hablando la palabra miremos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, que en nuestro corazón no haya incredulidad, porque ese es un corazón malo que al final de cuentas el Señor va a apartar. Es bien fácil decir yo vengo a juicio con Dios, pero eso es de la necedad del hombre. Nosotros tenemos que empezar esta mañana a revisar nuestro corazón, y si hay alguna raíz ahí, hay que sacarla, porque la incredulidad solamente nos va a apartar de todas las bendiciones de Dios. La incredulidad habla, y habla muy fuerte, y ella te dice, tú no sirves para nada, tú no tienes un Dios, a ti Dios no te ama, a ti Dios no te habla. O sea, empieza a hablar en tu mente unas ciertas palabras que tú te las crees, y finalmente esas palabras te van a sacar de todo el propósito divino. Cuando tu mente te dice tú no sirves para nada, tú lo que estás esperando es el día siguiente para morir. Señor, quítame la vida ya, porque no tienes ninguna esperanza ni ninguna fe en Dios. Dice la escritura que cuando esta mujer María se acercó allí, dice que ella estaba llorando. O sea, realmente ninguno de ellos esperaba ver al Señor vivo. Y dice que yo creo que corrió y regresó después al sepulcro, porque la escritura dice que ella estaba llorando junto al sepulcro, dice, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, dice que vio 2 ángeles con vestiduras blancas. Y cuando uno ve que dice la escritura, hay un ángel de un lado y otro ángel del otro lado, uno se imagina como el propiciatorio, o sea, el Señor ahí y los ángeles en un lado y hacia el otro lado. Pero ella estaba en angustia y en dolor. Y cuando nosotros tenemos problemas, que ahorita veníamos conversando precisamente eso, cuando nosotros tenemos problemas, en lo último que pensamos es que Dios nos va a ayudar. O sea, pensamos en todo, ponemos fe en los médicos, estamos viendo los milagros divinos y no decimos que fue Dios, sino que decimos el médico con la medicina, o sea, le atinó el clavo y fuimos sanos. Entonces aquí dice en Juan 20, 11, 17, dice que dice uno estaba sentado a un lado de la cabecera y el otro hacia los pies, dice, donde habían puesto a Jesús. Y entonces ellos dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? O sea, ellos habían escuchado a Jesús, ellos habían caminado con Jesús, ellos habían visto los milagros, o sea, no fue ni 1 ni 2, o sea, ellos habían visto todo eso. Y el Señor ya les había hablado, porque en un tiempo, dice la palabra en Juan 22, dice que, dice, también ahora, dice Jesús les dijo, tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, dice, no me preguntaréis nada. O sea, el Señor ya les estaba hablando directamente de lo que Él era, Él, de su persona. Decía, yo soy del Padre y yo he venido y voy a hacer esto. Y entonces los discípulos decían, ahora sí nos estás hablando como, ahora no nos usas parábolas, ahora sí estás hablando como, te entendemos, claramente te entendemos. Pero después vimos que no le entendieron nada. O sea, no entendieron nada. El Señor le estaba diciendo, los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os hará. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis
para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no tenemos un gozo cumplido? ¿Por qué todos los días nos levantamos en angustias? ¿Por qué todos los días estamos pensando lo malo? ¿Por qué todos los días estamos en un espíritu de queja? ¿Por qué las mujeres siempre estamos quejándonos del marido que nos dieron? ¿Por qué los hombres siempre están menospreciando a la mujer que les dieron? ¿Por qué no entendemos a Jesús? ¿Por qué no creemos la vida de Jesús? Porque ya la sabemos o ya la leímos. Y ya pusimos nuestra fe activada en práctica. ¿Por qué no suceden las cosas? Porque dentro de nosotros realmente no estamos creyendo realmente a Dios. A Dios. Esta mujer se hallaba en angustia y en temor. Y entonces cuando los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, mujer? Y ella dice, porque se llevaron al cuerpo de mi Señor. O sea, yo vengo a ungirlo y no tengo nada que ungir. O sea, ella no esperaba ver a Jesús vivo. O sea, ella quería hacer sus ritos como lo hacían antes y ella esperaba ver el cuerpo del Señor y ungirlo con aceites. Entonces no está. Y entonces ella está llorada y está angustiada. Y dice la escritura más adelante, dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y dice, cuando había dicho esto, se volvió, vio a Jesús que estaba ahí. Dice, mas no sabía que era Jesús. Y entonces le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando, pues, que es el jardinero, le dices, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y dice, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, volviéndose a ella. Y ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, no me toques. Porque ella no pudo conocer al Señor hasta que habla, y entonces sí, la voz resuena en ella y dice, Él es el Señor, Él es el Señor. Nosotros tenemos que afinar nuestro oído para saber quién es el Señor y para poder escuchar cuando el Señor nos habla. Esa frecuencia tiene que hacer una vibración dentro de nosotros para decirnos que Él es el Señor, y nosotros tener cuidado a quién estamos escuchando, porque ella tuvo que oír. No le reconoció físicamente, pero cuando escucha, Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, si yo les hablo, ellas me reconocen. Y vimos que lo reconoció. Las dificultades, los problemas, las angustias, las enfermedades te sacan de la bendición y te hacen que tú no veas claramente. Entonces, ¿cuál va a ser tu recurso? La fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero si tú tienes incredulidad, tú no vas a poder tomar esas bendiciones, no podrás asirte de la mano del Señor, porque Él está vivo, resucitó, no se quedó ahí en la tumba. O sea, ellos no entendieron que ese lugar se llenó de gloria y que el Señor fue otra vez a la presencia del Señor. Ellos no entienden eso. La voz de la angustia, la voz de la preocupación nos hace que nosotros no entendamos el Señor, no caminemos por fe. Y esta mañana yo quiero hablarte a ti. Yo cuando miro a las mujeres veo el rostro de ellas que están en angustia, que están en preocupaciones, quizás porque trabajan mucho, quizás porque no atienden a sus hijos, quizás porque no están sus hijos presentes con ellas, quizás porque el dinero no les alcanza, quizás porque su marido no les ama, quizás pon el nombre que tú quieras. Y yo voy a dirigirme a las mujeres, que el pastor se dirija a los hombres. Yo voy a dirigirme a las mujeres realmente, porque ustedes son las primeras que van a llegar ahí delante del Señor. Ustedes son las que tienen un mover, aunque muchos pastores dicen que el ministerio de la mujer no existe y no funciona. Existe y funciona. Es tan real. Es tan real. Entonces esta mañana yo quiero que tú en fe te tomes de la mano del Señor. Cualquier circunstancia por la que tú estés pasando, tú tienes que venir primero a Él. Tienes que orar. Las personas no oran y quieren recibir respuesta. O oras y dices, es que Dios no me escucha. Ora hasta que sepas y tengas convicción en tu corazón que Dios ya te escuchó, para que la respuesta pueda venir. Amén. Amén.
Dice una palabra en Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros. Dice, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El Señor te dice esto: cuando tú estás corrompido, tú no ves ninguna bendición en nadie. Mira bien cómo estás mirando, porque todo para ti es sucio y mal y perverso, porque tienes una mente corrompida, tienes incredulidad, entonces todo para ti es malo. Pero para el que es puro, dice, todas las cosas son puras. ¿Cómo estás mirando hoy? ¿En qué condición tú estás? ¿En qué grupo tú estás? ¿En los de los incrédulos y corrompidos? Que todo en su vida está mal, que todas las personas no valen, que ninguno sirve, solamente tú. Checa muy bien esta palabra, porque es para ti esta mañana. ¿Por qué yo no recibo nada? Porque en tu corazón hay una falta de fe, hay una falta de creer al Señor. Y quiero hablarte un poquito, porque la palabra dice en Marcos 9, ahí hay una situación donde un padre está mortificado, y yo me lo imagino como cualquiera de nosotros. Tiene un hijo, y fíjense esta historia, porque el Señor, ese padre, está mirando que su hijo está atacado por un espíritu mudo. Él le dice a los discípulos, es un espíritu mudo. O sea, él sí pudo percibir que había algo en su hijo. Dicen, lo quieren matar, lo echa en el fuego, lo echa acá. O sea, ahí lo tiene. Y entonces ve la oportunidad de acercarse a Jesús, y se acerca y le dice, yo estoy pasando esto. Lo llevé a tus discípulos, pero ellos no pudieron. O sea, son tus discípulos, y ¿por qué no pueden ayudarme a sacar este espíritu? Porque no creían, porque no tenían la suficiente fe. Y entonces en el verso 22 hay una conversación con él, y le dice a Jesús, si puedes tú hacer algo por mi hijo, hazlo. Y Jesús le responde, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cualquier circunstancia que tú estés pasando esta mañana, si tú le crees al Señor, Él lo va a hacer. Él va a mover ángeles, Él va a hacer todo para que tú recibas lo que tú estás esperando. Tu mujer, si tienes enfermedad, si tienes a tu hijo enfermo, si tienes a tu hijo en la cárcel, si estás pasando hambre, si estás pasando necesidad, esta mañana dobla tus rodillas y de verdad en tu corazón renuncia a todo pecado de incredulidad, porque ese pecado te va a hacer que tú te apartes del Señor. El Señor no va a escuchar tu voz, el Señor no va a querer nada contigo, porque el Señor aborrece eso. Entonces esta mañana, arrodíllate ahí donde tú estés y dile, Señor, yo creo. Este hombre, cuando Jesús le dice esto, si puedes creer, al que cree todo lo es posible, y él dice, creo, ayúdame esta incredulidad, quiero creer en eso, yo quiero la respuesta para mi hijo. Tú lo puedes hacer, o sea, yo he venido a ti, ellos no pudieron, pero tú sí puedes. Y yo necesito que tú digas esa palabra para que él quede sano al momento. Entonces él dice, si puedo hacerlo, y también te puedo ayudar a que tú te quites esa incredulidad. Hermanos, esta mañana necesitamos eso, creer en el poderoso de Dios, en el Hijo de Dios viviente. Él no está muerto, Él no se quedó ahí en una tumba, Él no se quedó ahí. La sangre de Él hasta hoy clama por cada uno de nosotros. Fue el precio que pagó por ti y por mí.
Ya no puede haber una persecución del enemigo a tu vida si tú eres creyente en Cristo. Ya no te pueden acusar de nada porque el Señor pagó el precio. Cuando alguien viene a cobrarte algo, el Señor ya pagó esa deuda que nadie podía pagar. Cuando nadie daba nada por ti, el Señor se hizo carne, el Señor se hizo vida para ti. El Señor quiere que esta mañana tú sepas que esa sangre late hoy por ti y tiene un alto precio porque pagó tu vida, pagó la vida de tu hijo, pagó los pecados pasados, presentes y futuros. Por si tú un día quieres pecar más adelante por cualquier situación y te arrepientes, el Señor no va a decir, ay, no, ya no te conozco, pecador, apártate de mí. No es verdad. El Señor dice, si hoy te equivocaste, si hoy tú tienes un corazón de siervo y te arrepientes y te humillas, para mí, yo te vuelvo a querer, yo te vuelvo a tratar como mi hijo. Esta mañana es para ti y es muy importante. La sangre de Jesucristo está aquí. Y está para ti y está para que tú solamente extiendas tu mano y le digas, Señor, yo creo. Y si no crees, dile, ayuda a mi incredulidad, saca eso de mí, saca eso de mí. Es más importante todo que yo mismo. Señor, ayúdame. Hoy quiero la sanidad de mi hijo, y decía este padre, quiero la sanidad, he hecho todo, estoy buscando ayuda en todos lados, pero yo sé que si tú puedes hacer algo, tú lo vas a hacer. Amén. Amén, pastor. Bueno, hermanos, estamos viendo realmente y estás escuchando realmente cuáles son las situaciones por las que la gente no cree. Normalmente, hermanos, en la Escritura, toda la gente, hermanos, cometió errores. Toda la gente se equivocó. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo precisamente vino para eso, para que tú tengas fe en Él, creas en Él. Y Dios mismo dice que tú tienes que creer en el Hijo para poder llegar al Padre. Creer. Y creer, hermanos, yo siempre pongo un ejemplo, hermanos, a lo mejor lo uso en ocasiones, de los niños, hermanos. Un niño, un pequeño, cree en su papá o en su mamá. ¿Y cómo creer, hermanos? Algo muy sencillo. Usted súbalo a una bardita, un niño pequeñito, y dile, salta. No lo va a pensar dos veces si va a saltar. ¿Por qué va a saltar? Porque él está confiado de que tú lo vas a sostener. Así debes de estar con Cristo. Cristo te dice, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Ven. Y tú tienes que decir, voy a ir con Él, y Él tiene la respuesta para todo lo que tú necesitas. Para todo. Lo tienes que creer en cuando Él te dice, ven. Dice la palabra en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, yo llamo. Si alguno oye mi voz, escucha mi voz y abre, fíjate, abre la puerta. Porque tú la puedes escuchar en ocasiones, pero no quieres en ese momento a Cristo. Hoy no, porque tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas ocupaciones. Si tú lo escuchas y recibes a Cristo y dices, yo voy a entrar, Él va a entrar a tu vida, pero para que Él entre tú necesitas decidir y creer en Él. Si tú no crees en Cristo, no va a poder entrar a tu vida. Hoy es un momento en que tú debes de creer que Cristo vino a salvarte, a darte lo que nadie te puede dar. Así como lo escuchas, lo que nadie te puede dar, Él te lo puede dar. Él dice que Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos, a los cautivos, a los pecadores. Él vino a ellos. Y este tema, hermanos, es precisamente para esas personas que no creen. Ahora, yo quiero preguntarte qué tan vulnerable eres a la incredulidad. O sea, ¿cómo tú checas esto? Porque tú codicias el pecado, porque por eso no tienes fe. ¿Tienes intereses propios? O sea, estoy herido, estoy lastimado, no quiero saber nada, quiero esto, porque tengo mis propios intereses.
No tienes los intereses de Cristo, o sea, tienes los tuyos propios. Estás en un engaño. Tienes amistades mundanas que no te hacen creer en Cristo, o lees libros que escribe cualquiera, supuestamente tú para edificarte, pero son libros que te sacan de la condición de creer en Dios. Y quiero preguntarte, el ateo dice, él cree que no existe Dios, dice el Salmo 14:1, el necio dice no hay Dios. Así es el ateo porque es necio, él niega la existencia de Dios. El pagano no cree en la Biblia y niega que haya revelaciones de Dios. O sea, él dice, agarra la Biblia. No, ¿para qué? Yo no creo en eso. El agnóstico dice, ni afirma ni niega. Él dice, pues no sé. Yo prefiero no decir nada. El filósofo toma la libertad en sus propias opiniones. Tú le preguntas algo de Dios y él cree que su verdad es la que él tiene, porque él está en su mente divagando cosas, está filosofando cosas. El modernista trata de explicar la doctrina cristiana desde su punto de vista, él. O sea, aquello es antiguo, esto es nuevo, son tradiciones, yo te voy a enseñar una nueva manera. Si tú estás bien contigo mismo, dale, o sea, no pasa nada. Usa conceptos modernos. El evolucionista checa todo a través del tiempo, o sea, son cosas de historia. O sea, él no le hables de que existe un Dios verdadero, porque él viene, la historia se va acumulando de tal manera, hay un proceso de evolución. Entonces, ¿tú cómo crees a Dios? ¿Le crees o no le crees? Porque hay consecuencias y se van a pagar y son muy graves. Y una es la incredulidad debilita el poder. Tú nunca vas a escuchar a Dios mientras tú tengas en tu corazón incredulidad. Tú vas a pedir revelaciones, vas a pedir que el Señor te hable, puedes estar de rodillas ahí, pero tú en realidad no crees, aunque seas cristiano, porque yo estoy hablándole a una iglesia creyente. Amén. Este pecado también impide la obra de Cristo, porque no tienes revelación, porque no tienes visión, porque no crees en nada. O bueno, si Dios lo va a hacer, que Dios lo haga, yo aquí estoy esperando. O sea, no tienes nada de revelación, impide la obra de Cristo, no crees. Realmente en tu corazón no crees, tú dices, no, pues ahí vamos, en buenas y en malas, y caminamos, y nos caemos, y nos levantamos, y así estamos, hermano, aquí vamos. No, o sea, en tu corazón no está correcto. También esta incredulidad impide que tú vayas al reino, que goces del reino de Dios. Y esto es lo que yo te quiero decir esta mañana, porque te va a alejar de todas las bendiciones de Dios. Tú no puedes pedir pruebas ni evidencias al Señor. Él es el Señor, Él es soberano, Él es real. Y dice Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican brujería, los que rinden culto a los ídolos, los mentirosos, su destino es el lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino para toda la gente que está apartada de Dios. Tú no me vas a decir a mí, es que no pasa nada si creo, si no creo. Yo prefiero mejor irme de party para estar bien. No, Señor, sí pasa. Y esta mañana yo te quiero exhortar. ¿Quieres vivir en bendición? El pastor me decía, la gente solamente le gustan las bendiciones. No les gusta estar en la presencia de Dios, no les gusta el compromiso, no les gusta estar ahí. O sea, solamente es bendíceme Dios y qué padre, yo me voy. A mí a veces me da preocupación cuando alguien me dice, puedes orar por mí. Yo, vamos a orar. No, ora tú.
Yo mientras hago otras cosas porque estoy muy ocupada, porque tengo mucho trabajo. No, señor, venga usted, tiene un problema y quiere una resolución. Cuando a nosotros nos apura algo, ahí estamos. Yo vi en la lectura esta, dice el padre de familia, ya fui a tus discípulos, ellos no pudieron, pero esa no es una respuesta para mí. Yo estoy esperando una respuesta más grande, que mi hijo sea sanado, y por eso hoy lo traigo a ti. Y si tú puedes hacer algo, hazlo, por favor. ¿Cómo tú estás esta mañana? ¿Estás estresada? ¿Estás cargada? ¿Cómo estás? Dobla tus rodillas un instante. No es tanto el tiempo, sino la comunión. Si tú logras entablar una comunión con Dios, tú te vas a enamorar de Él. Yo le decía ahorita a mi esposo, es que cuando hay un cambio verdadero, tú ya no tienes necesidad de volver atrás. No tienes necesidad de que te muestre el Señor nada. Tú lo crees y lo amas. Y estás agradecida y tú nunca estás pensando volver atrás, volver a las cosas que hacías antes. Jamás. O sea, tú ya tienes una convicción en tu corazón de que Él ya hizo un cambio en ti. O sea, vas a caminar día y día a día vas a estar más enamorada y más convencida de Dios. O sea, tú no hay ningún borde de error que yo quiera volver atrás. No es eso. O sea, ya te conozco y dame más y quiero más de ti. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Solito? Tienes que venir a la presencia de Dios, tienes que conocer el corazón de Dios, tienes que conocer el propósito de Dios para que tú alcances las promesas. Solitas no van a llegar, porque tu pastor ore por ti, puede orar y qué bendición, pero ¿te has puesto a pensar, siempre que necesitas algo vas a tener que ir a tu pastor? Tú necesitas creerle al Dios que todo lo puede, al Dios que con una sola palabra dice que Él hizo todo lo que no existía. Él mandó y existió. Él soltó la palabra y existió. ¿Qué necesitas esta mañana? Porque tú necesitas acercarte a Él y decirle, Señor, esto es. Y entonces el Señor soltará una palabra, porque el Señor dice que tiene pensamientos buenos acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, dice, y Él es para darte el bien que tú esperas. El Señor no está esperando que tú le des algo a cambio, el Señor no está esperando eso. El Señor está esperando que tú le creas para que tu vida sea transformada, para que no haya una vuelta atrás, para que en tu corazón no se anide eso. Porque las personas ahorita están viviendo en amargura de espíritu. Hay una sombra, como que hay un manto que los está cubriendo. No son felices. ¿Cuántos suicidios de jóvenes, aún de pastores, pero jóvenes realmente desperdiciando su vida porque la voz que escucharon no fue la de Dios, y porque no hubo nadie a un lado para decirle, yo te amo, el Señor te ama. Tienes que dejar tu vida, dice, que mengüe para que el Señor crezca. Quizás muchas cosas no las entiendas ahorita, pero tienes que dejar que el Señor cambie tu mente y renueve tu mente, porque lo entenderás. Quizás ahorita tú dices, no, pero es que yo estoy herido, pero no es que a mí me faltaron, no, pero es que déjale al Señor. Él es la justicia nuestra. Él va a vengar lo que te hicieron. A Él no se le pasa nada. Él tiene todo lo está mirando. Amén. Y esta mañana yo declaro por fe que ángeles están allí en tu hogar, ayudándote a que tú creas que la sangre de Jesucristo esté cubriendo tu hogar, para que las necesidades se vayan, para que todo espíritu de ruina, de miseria, de abandono, de hostilidad, para que toda venganza se vaya de tu casa, para que la enfermedad huya. Cuando lleguen ahí ellos, la presencia de la luz ahí, cuando el Espíritu Santo sea derramado en tu hogar, porque tu corazón ya es sincero, porque en tu corazón ya te arrepentiste, porque en tu corazón dices, oh, yo quiero eso, oh, yo quiero eso, quiero esa respuesta, porque me urge sacar a un hijo, a un familiar de la cárcel, porque tengo a alguien en el hospital y debe ser sanado. La sangre de Jesucristo pagó todo eso.
Pero Amén, el gloria a enemigo Dios. gana ventaja porque tú le das la autoridad, porque tú le das los derechos legales, porque tú le abres puertas cuando regresas al pasado, cuando regresas al pecado, cuando regresas a la homosexualidad, cuando regresas a la drogadicción, cuando regresas al alcoholismo. Casas necesitadas porque los matrimonios están destruidos por gente que bebe mucho, por gente egoísta, por gente incrédula, por gente que no se duele, por gente que no tiene ningún temor de Dios y quiere lastimarte, por brujería, por gente que se dedica solamente a maltratar a otra gente, a atarte, a encadenarte, a robarte lo que es tuyo. Esta mañana tú tienes que estar de pie. Esta mañana tú tienes que creer en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu. Esta mañana la sangre de Jesucristo tiene que tocar desde tu cabeza a tus pies. Tiene que haber un orden en tu casa. Tienes que levantarte. Si eres un hombre como guerrero, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu esposa. No estés mirando los pecados de ella pasados, porque el Señor no se acuerda de nada, porque el Señor no tiene a cuentas, porque el Señor hiciera cuentas con nosotros. ¿Con qué pagamos? ¿Con qué pagamos? ¿Qué tan limpio eres tú? ¿Qué tan puro eres tú para decirle al Señor, no te necesito, no te necesito, quítate de mi lado, yo puedo? Lo que está pasando en los matrimonios de ahora, cada uno es autosuficiente, no te necesito, yo puedo caminar solo. No es verdad. Esas son mentiras del enemigo para ganar ventaja en tu casa, para destruir tu familia, para quitarte todas las bendiciones, para robarte tu salud, para dejarte en pobreza, en tristeza, en amargura de espíritu. Esta mañana ponte la armadura del Señor y arrodíllate y dile: Señor, me he equivocado, Señor, me he fallado, Señor, pero hoy quiero un cambio en mi vida. Así es. Y hermanos, prepárate, porque nuestra hermana ahorita va a hacer una oración para que Dios te dé realmente esa batalla fuerte, para que tú tengas esa fe y esa credulidad en Él. No seas incrédulo, sino que creas, sino que seas creyente. Amén. 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 Bondadoso Padre Celestial, esta mañana, Señor, extiende, Señor, tu mano sobre cada hogar que necesita, Señor, sobre tus hijos, Señor, que son verdaderos y que te buscan en espíritu y en verdad, Señor. Derrámate ahí, Señor, y con toda esa gente, Señor, que no te conoce, Padre, muéstrales tu luz y muéstrales tu amor, porque dice tu palabra: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y no lo envió por gente que no podía, Señor, lo enviaste por gente que necesita de ti esta mañana, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Derrámate en cada hogar, Señor. Derrámate en nuestra familia, en nuestros hijos. Sana, Señor, nuestra vida. Sana nuestro corazón. Sana nuestras finanzas, Señor. Echa fuera todo espíritu de acreedor, Señor. Todos esos acreedores, Señor, échalos fuera, Señor. Todas deudas, Señor, está pagada por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, abundantemente la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus entradas de dinero, sus finanzas, Señor. Sánalas en el nombre poderoso de Jesús. Si hay algún enfermo, Señor, en tu nombre, Señor, que reciba sanidad, Señor. Queremos ver, Señor, esos milagros tuyos, porque tú estás vivo, Señor, porque tú eres real, Señor, porque tú no te quedaste allí en la tumba, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que vas a hacer este día. Bendice, Señor, esta radio donde estamos, Señor. Bendice a los pastores, Señor. Abre camino, Señor, te lo pedimos, Padre. Tú dices que hasta ahora nada te hemos pedido, Señor, pero hoy yo quiero pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que se abran las ventanas de los cielos en este momento, Señor, que en el lugar donde caminemos, Señor, tengamos cielos abiertos, Señor, que seamos bendecidos y prosperados, Padre, para tu gloria, Señor, que con cada cosa, Señor, con cada milagro, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, que la sangre de Jesucristo esté sobre las casas, Señor, de tus hijos, Padre, para que el enemigo no pueda entrar, Señor, y si está dentro, Señor, huya. En el nombre poderoso de Jesús se ha hecho, Padre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.